Volvamos entonces a nuestro ejemplo. Para no hacerlo tan abstracto, llevémoslo a un caso concreto que puede ser aquel donde nos interese publicar la lista de vuelos que despegan en el día de hoy. Para implementar esto como un RSS feed, vamos a tener que definir un procedimiento main y con call protocol HTTP para que pueda ser visualizable con cualquier browser, procedimiento que va a retornar el XML en formato RSS con los datos de los vuelos cargados. Para poder cargar la información, los datos, digamos, de los vuelos, es que vamos a utilizar un data provider que va a devolver entonces un SDT cargado que va a ser luego convertido a XML. Es decir, vamos a tener que tener definido un SDT a nivel de nuestra KB con la estructura correspondiente al formato RSS. De esa manera tendremos un data provider, que aquí hemos llamado también RSS, que será el encargado de cargar la información de los vuelos en ese SDT, que también aquí hemos llamado RSS. Ese SDT va a ser devuelto por el data provider y cargado en una variable. Y luego, dentro del procedimiento que está haciendo esta invocación, vamos a convertir a XML esa información que venía en una variable SDT y devolverla a través de la variable response de tipo de datos HTTP response. Vayamos a GNexus a implementar este ejemplo. Quien no tenga interés en el mismo puede saltearse todo lo que sigue y continuar en el próximo video. Aquí tenemos definido, bajo un folder RSS folder, un tipo de datos estructurado que hemos llamado RSS. Hemos definido este tipo de datos estructurado respetando la especificación de RSS para la versión 2.0. Los elementos que hemos puesto en el RSS, SDT, son los obligatorios. Existen muchos más elementos opcionales que hemos omitido por simplicidad. Veamos que lo primero que aparece como miembro del SDT es la versión de RSS con la que estemos trabajando. Esto es indispensable para que el RSS Reader pueda saber de qué manera va a tener que decodificar la información provista en ese XML. Observemos que luego viene una colección de canales. Los canales representan cada canal de información, digamos. Por ejemplo, si se tratara de un periódico electrónico que está queriendo publicar sus noticias, podría cada canal representar una sección de ese periódico: deportes, sociales, cultura, etc. Luego veamos que cada canal tiene un título del canal, que es cómo la gente se refiere a este servicio. Así, si tenemos un sitio web que contiene la misma información que nuestro archivo RSS, el título de nuestro canal será el mismo que el título del sitio web. Y en ese caso también tenemos un link hacia la URL de ese sitio. Además, podemos brindar una breve descripción respecto al canal. Estos tres, decíamos, son los elementos obligatorios. Luego podríamos colocar otros elementos que son opcionales, como el lenguaje en que está escrito el canal, el copyright, dirección de email del responsable del contenido editorial, la dirección de email del webmaster, la fecha de publicación, etc. Y luego veamos, cada canal tiene un conjunto, una colección de ítems. Los ítems van a representar la noticia individual. Podemos pensarla, para simplificar, como la historia en un diario, es decir, la noticia en sí. En ese caso, la descripción suele ser una sinopsis de la historia y el link apunta a la historia completa. Todos los elementos de un ítem son opcionales, pero al menos o el título o la descripción deberían estar presentes. Hay además otros elementos opcionales, como pueden ser el autor, es decir, el email del autor del ítem, la categoría, comentarios, etc. Con esta estructura jerárquica estamos seguros que al convertirla a XML tendremos un archivo que cumple con la especificación de RSS. El siguiente paso para realizar lo que queríamos es definir un data provider, al que he llamado RSS Data Provider, que, observemos, tiene
en la propiedad output como salida el RSS SDT que acabamos de ver. Yo ya lo he programado este data provider para no perder tiempo y veamos un poco cómo está cargado. La versión es la 2.0 y tenemos un solo canal definido al que veamos he dado como título Today's Flight, los vuelos del día de hoy. El link va a ser hacia un web panel que he creado que tiene información descriptiva acerca del canal. ¿Sí? Solamente esto. Y los ítems se cargan de la base de datos, van a ser aquellos que cumplan que Flight Instance Date sea igual a Today. Es decir, se va a realizar un acceso a la base de datos iterando sobre la tabla Flight Instance. Cada ítem va a ser cargado en esta colección siempre y cuando cumpla con esta propiedad. Y veamos que para cargar los ítems hemos puesto como título Flight Instance, ahí irá el Flight Instance ID, Flight Number, irá el Flight Number correspondiente. Y por otro lado, el ítem va a tener un link a otro web panel que también he definido, View Flight Info, que recibe por parámetro el Flight Instance ID, veamos que está recibiendo en el atributo, y va simplemente a desplegar la información de ese Flight Instance, de esta manera. Y por último, la descripción de ese ítem va a ser la información del vuelo, el número y de qué país, ciudad a qué país, ciudad se dirige. Simplemente esto. Y luego lo que tenemos que hacer entonces es definir un procedimiento que observemos invoca al data provider. El resultado de ese data provider sabemos que va a ser del tipo de datos RSS, entonces hemos definido una variable RSS con ese tipo de datos y luego también hemos definido una variable response del tipo de datos HTTP response. Utilizando el método addString, convertimos esa variable que tenía un formato SDT a XML. El valor true lo que hace del método toXML es colocar el encabezado en el XML resultante. Luego, veamos que colocamos la propiedad main en true y el protocolo HTTP. Ahora hagamos F5 para ver la información de los vuelos del día de hoy. Vayamos a Flight Instance y observemos los vuelos que tenemos el día de hoy. Este era el más viejo que teníamos. Tenemos el Flight Instance ID 3 del día de hoy, vuelo 9025 con esta lista de pasajeros. Tenemos el Flight Instance 4 del vuelo 1001, también del día de hoy, y el vuelo de instancia 5, 174, también el día de hoy. Y no hay más vuelos. Así que vayamos a GeneXus y ejecutemos este procedimiento. Y observemos cómo estamos viendo el resultado en el Internet Explorer 7.0 utilizando su interfaz para mostrar RSS feeds. Veamos que aquí está apareciendo el título justamente que dimos al canal, Today's Flight. Si seguimos el link, vamos a observar el web panel que habíamos programado aquí.
Por otro lado, podemos ver los 3 vuelos que mencionábamos, el 9025, 1001, 174, que tiene como descripción la información que habíamos programado en el SDT. Flight 3, number 9025, from Brazil, Sao Paulo to United States, Miami. Asimismo, si queremos ver la información particular del vuelo, vemos que se está mostrando utilizando el web panel que habíamos definido y asociado al ítem. Ahora sí, volvamos a la exposición teórica. En esta URL encontrará el SDT completo para poder ser importado dentro de GeneXus sin tener que especificarlo a mano.